Ya te hizo señal. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a la sesión clínica. Hoy vamos a tener una sesión clínica muy particular, una sesión que nos va a contar Sergio Gilaberte, residente de quinto año de Medicina Interna, pronto a salir de nuestro hospital, y que nos va a contar su experiencia en Guinea Ecuatorial, como él mismo la define, como una experiencia vital. Creo que va a ser algo extraordinario porque es la primera vez, y más allá del tema médico, la experiencia en sí misma nos va a enriquecer. Bueno, Gilaberte. Muchas gracias. Vuestro permiso, me voy a quitar la mascarilla, ya que estoy aquí solo. Bueno, eso, la sesión, como decía, pues es una sesión que no quiero que sea una sesión clínica, sino más bien pues, contaros un poco la experiencia de lo que ha supuesto hacer una rotación en un país del tercer mundo, con todo lo que ello supone, tanto a nivel médico, con las limitaciones que tenemos y un poco cómo es la vida allí. Bueno, esta rotación fue una rotación de 2 meses que hice con mi coR, Juan Salillas, en octubre y noviembre del año pasado. Bueno, para ubicaros un poco, Guinea es un pequeño, muy pequeño país del África Occidental, está justo aquí, es este trocito pequeño, en el Golfo de Guinea. Desde hace más de 40 años está gobernada por este señor, con un gobierno totalitario. Este señor es Teodoro Obiang Nguema, y bueno, pues él lleva el poder, como digo, más de 40 años después de derrocar a su tío. Y bueno, esta es la bandera del país, que representa el agua, representa los bosques con el verde y luego la paz y la independencia. Para ubicaros un poco, pues bueno, ya digo, tiene una zona continental y tiene dos pequeñas islas, Bioko y Annobón. Está dividida en 7 provincias y, bueno, curiosamente la capital del país está en una isla, con lo cual todos los vuelos internacionales, la mayoría de servicios, incluso a nivel hospitalario, la mayoría de servicios médicos que encontramos, pues están en la capital, que está en una isla, como si en España, por ejemplo, la capital fuera Palma de Mallorca y no Madrid, y estuviera pues fuera de lo que es la región continental, que es la región más grande. Nosotros la rotación la hicimos en Bata, que es la capital de la región continental, la capital de la provincia litoral y la ciudad más grande del país, por delante de Malabo. Bueno, Guinea se independizó de España en el año 68. De hecho, el mismo día que nosotros celebramos nuestra fiesta nacional, el 12 de octubre, ellos celebran la fiesta de la independencia. Decía antes que tiene 7 provincias porque han formado más o menos en esta zona, justo en el centro del país, una nueva provincia que se llama Gibló, donde van a trasladar la capital. Están creando una nueva ciudad de la nada. O sea, nosotros cuando estuvimos, pues básicamente lo que había era avenidas sin edificar y bosque. Entonces allí quieren formar esta ciudad, o ya la ciudad de la paz, y trasladar la capital de Malabo, donde está ahora, allí. La ciudad más poblada, como digo, es Bata, que luego os hablaré un poquito de ella. Y bueno, es un país pues con una población muy reducida, tiene poco más de 1.200.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, Barcelona tiene 1,5 millones. Los idiomas oficiales del país son 3, español, francés y portugués. Es el único país de África con el español como lengua oficial. Es la lengua vehicular del país, la lengua que utiliza el gobierno, la lengua que se utiliza en todas las instituciones, televisión, o sea, es la lengua hablada allí, vamos. Tienen también el francés como oficial, pues también un poco por la cercanía de países como Camerún o Gabón, donde es la lengua oficial. Y pues hará como unos 20 años, me parece, o algo más, pues por temas geopolíticos y económicos aceptaron el portugués, aunque no lo habla nadie, pues por pertenecer a una asociación de países lusófonos. Y luego está dividido en etnias la población, y cada etnia tiene su propio idioma. El más predominante, que son en torno al 80% del país, es la etnia Fang, con el idioma Fang, que también se extiende por otros países. De hecho, muchos de los pacientes que veíamos en el hospital, aunque ya digo, todos hablan español, pues muchos, por la peculiaridad de ser de zona más rural y sobre todo ser gente de avanzada edad, hablaban únicamente el Fang. El índice de desarrollo humano de Guinea es de en torno a un 0,59, que es un índice medio. Este índice mide la renta, es como un marcador que mide renta per cápita, tasa de escolarización, en fin, diferentes parámetros de desarrollo de los países. Pues para que os hagáis una idea, España tiene un índice
muy alto, en torno al 0,90 y tantos, me parece que era como el país número 26 del mundo, 24, pues Guinea está ahí como en media tabla. Y luego en cuanto a la moneda, pues tienen una asociación de estos 7 países de África Central, que veis en el mapa que os he puesto, que es la CEMAC, la Comunidad Económica Monetaria de África Central, y tienen una moneda única que es el franco de África Central. Hay otros 8 países del África Occidental que comparten el franco de África Occidental. Es una especie como de comunidad económica, por así decirlo, con una moneda única para, bueno, favorecer un poco, pues también tienen, en principio tienen paso entre fronteras sin ningún problema. No es comparable a la Unión Europea, pero bueno, para que os hagáis una idea es un poco, pues eso, con ese objetivo. De hecho, los 2 francos entre sí, la equivalencia es 1:1. Y como digo, pues es un país muy pequeñito, un poquito más grande que Galicia, para que os hagáis a la idea. Y bueno, un país de contrastes, como la mayoría de países del tercer mundo. Es un país que inicialmente vivía pues del cacao, sobre todo de las exportaciones de cacao, y pues ahora mismo vive del petróleo. Es un país que tiene petróleo y de hecho, si lo piensas, un país con petróleo muy pequeñito, con poco más de 1 millón de habitantes, pues debería salirte una renta per cápita muy alta. De hecho, este gráfico es de hace ya unos años, pero vamos, después de Seychelles y Mauricio, que sobre todo viven del turismo, pues Guinea tiene una renta per cápita bastante alta. Pero bueno, la realidad luego no es esa, ¿vale? Luego os contaré un poco más. Y bueno, esto es Bata, esta es la ciudad donde estuvimos los 2 meses viviendo. Esto es una foto del Paseo Marítimo, que podría ser el Paseo Marítimo de cualquier ciudad española. De hecho, el Paseo Marítimo pues está bastante bien, es una ciudad pues muy volcada al mar, con un puerto y demás. Es la capital, como digo, de la región continental, que se le llama también Río Muni a esta región, y de la provincia del Litoral. Tiene una población de 300, casi 10.000 habitantes, esto era en 2018, y como digo es más grande todavía que Malabo. Tiene un puerto, el puerto más importante del país, un aeropuerto internacional, pero también recibe vuelos. Es verdad, por ejemplo, que los vuelos europeos en Guinea van todos a Malabo. Estos son sobre todo vuelos internacionales del resto del continente africano. Y bueno, pues por la zona, no lo he dicho antes, se llama ecuatorial, pero el Ecuador no pasa por Guinea, pasa por debajo, por Gabón. Pero vamos, el clima pues es eso, un clima muy cálido, la temperatura media es de en torno a unos 25 grados y los meses más lluviosos fueron los que fuimos, octubre y noviembre. La ciudad pues es un caos, es un desastre urbanístico, no hay ningún tipo de organización, no se puede decir que haya distritos, que esté organizado en torno a un centro, que haya habido, ya no digo pues crecimiento de ciudades tipo en Sánchez como aquí, nada. O sea, allí literalmente pues donde llegan ponen una casa y va creciendo la ciudad. Entonces no hay ningún tipo de organización de nada, hay barrios que no tienen agua potable, hay zonas donde no hay electricidad, correo, las basuras pues se acumulan en muchas zonas, en pequeños montones por la calle que luego pues van recogiendo cada X tiempo. Y bueno, pues estas son 2 fotos de la ciudad. Como digo, pues es una ciudad con donde llueve mucho, cerca del mar, con lo cual tiene muchos arroyos y muchas acequias que vierten el agua al mar, sucias, como veis, tampoco pues la foto habla por sí sola, y luego muchas calles que no son calles realmente, o sea, hay zonas asfaltadas, pero para meterte a todas las casas de dentro, pues literalmente tienes que pasar por caminos de tierra que se embarran cuando llueve, en fin, un poco pues caótico. Y aquí vivíamos nosotros, que como veis pues un país de contrastes. Nosotros pues teníamos muy claro que no queríamos ir a vivir a una zona pues sin agua, sin luz, necesitábamos también internet y bueno pues esto es un complejo que había allí con apartamentos, con un restaurante en la parte baja abierto al público y demás, y aquí teníamos nosotros nuestro apartamento. Y bueno, este es el hospital donde fuimos. El motivo de la rotación, y desde aquí le quiero volver a dar las gracias, es gracias a Leonila Engonga, es una antigua residente de nuestro hospital, que ahora es directora médica de este centro. Ella es ecuatoguineana y bueno, pues fue la que nos facilitó todo desde el momento en el que se nos ocurrió esta locura de irnos allí a hacer una rotación. Ella nos ayudó pues con todas las gestiones que hay que hacer, el tema de la embajada. Necesitamos allí pues una especie, como llaman ellos, de precontrato de prácticas, la autorización de la Sociedad Guineana de Salud, que es la sociedad que gestiona el hospital, y bueno, pues toda esa parte burocrática que hay que hacer, porque al final pues es muy complicado, o sea, a mí me parece bastante complicado, aunque hemos recibido ayuda, pero es muy complicado viajar a un país así. Necesitas luego allí, a la mínima, pues está muy vigilado todo. Fuimos en época COVID, en octubre, que aquí estaríamos como en la 4ª o 5ª ola, no recuerdo ya,
Bueno, pues allí iban como por la tercera, pero vamos, igual, pues PCR para todo, policía en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues gracias a ella hemos podido hacer esto un poquito más fácil. Es un hospital de gestión privada, donde la gente pues que va, pues hay asegurados y luego hay gente que va por privado. Entonces, esta es la cartera de servicios que tiene. Como veis, pues de médicas tendríamos pediatría, urgencias, UCI e interna. Está cardio también, pero cardio sobre todo estaba en consulta y venía a ver alguna interconsulta de la planta. Pero vamos, la mayoría de la hospitalización médica no pediátrica pues era interna, o sea, no hay otro servicio de médicas, con lo cual pues para nosotros fue bastante bueno porque la mayor parte de los pacientes que teníamos pues ingresaban a nuestro cargo. Y luego tenía bastantes quirúrgicas, veis, trauma, uro, cirugía general, teníamos gine y obstetricia, además de pediatría, y luego teníamos una dentista. Y bueno, pues nada, estos son los pasillos del hospital para que veáis que bastante bien. De hecho, yo creo que a lo mejor quizás íbamos un poco pensando en otra cosa cuando llegamos. Y bueno, pues todas las mañanas nos reuníamos en un aula pues como de sesiones. De hecho, teníamos un proyector también, dimos una sesión estando allí. Más o menos cada semana daba la sesión un servicio. Y en ese pase por las mañanas pues se contaba un pase un poco general de cómo estaban cada uno de los servicios. Entonces pues se contaba cuántos ingresos había, si había habido alguna incidencia reseñable durante la noche, y la guardia de enfermería, digamos, que había como un supervisor de enfermería de guardia, como aquí realmente, pues contaba al final el número de pacientes que tenía el hospital, el número de camas libres y demás. Bueno, aquí estamos los dos en lo que es el despacho de médicos de interna. Como veis, teníamos ordenador, teníamos sistema informático, impresora, o sea que ya digo que el hospital estaba bastante bien equipado para estar pues eso, en un país centroafricano. Es un hospital que construyeron a medias entre los españoles y guineanos con ayuda de la clínica Moncloa y demás. De hecho, estuvo muy lleno de médicos españoles hasta hace ya varios años que está en manos de gestión guineana y de hecho no hay mucho médico cubano porque tienen mucha conexión, también el idioma ayuda. De hecho, ellos hacen sexto de carrera en Cuba, entonces hay mucho médico cubano. Teníamos algún compañero mexicano, demás, sobre todo eran cubanos, los que no eran guineanos. Y bueno, nosotros en el rango de pacientes en los 2 meses que estuvimos, pues bueno, 12 la vez que menos tuvimos, pero en general teníamos más bien entre 20 y 30. Como decía antes, es el único servicio de hospitalización médica, con lo cual todos nos lo ingresaban a nosotros y llevábamos pues eso, la hospitalización. Luego teníamos un área de consultas en otro edificio aparte y en este caso se nos llamaba desde la urgencia para valorar pacientes y considerar considerar nosotros si eran candidatos o no a ingresar. Solo hay 5 adjuntos de interna, 2 por la mañana en la planta, 2 en las consultas y uno que hace el turno de tarde, que sería como de 3 a 10, si no recuerdo mal. Hacen pase de visita los sábados y domingos por la mañana, pero no tienen guardia. La guardia de la hospitalización de interna pues la asume si se pone algún paciente malito, urgencias o intensivos, que ellos sí que tenían guardia de presencia física 24 horas. Y bueno, pues aquí tenéis lo que esta sería nuestra sala. Esta es una compañera nuestra, la doctora África, y este sería el pasillo de hospitalización de interna. Aquí veis pues un carro de medicación como lo podemos tener aquí, bastante lleno, o sea que sí que dentro de lo que cabe teníamos bastante medicación. Luego os contaré por qué, porque hicimos otra subrotación dentro donde esto no ocurría. Fuimos también al laboratorio, veis que teníamos pues bastante material, estuvimos ahí pues un poco pues pipeteando, haciendo frotis, haciendo extensiones de sangre periférica. Esta foto de aquí de la izquierda es la unidad de cuidados intensivos. Teníamos 6 camas con 6 respiradores, o sea que bastante bien, ya digo, con sistema informático. O sea, aquí no faltaban material, nos hicieron nuestras tarjetitas allí identificativas. Y bueno, esta es una foto con un teléfono que teníamos que salir a la calle a encontrar cobertura para contactar con otro hospital, porque allí de buscas y eso pues no, ni hablamos. Y bueno, pues un poco la patología que vimos, que la he separado por lo que es la patología más o menos típica de lo que vimos allí, la patología que podríamos ver aquí y el COVID. Esta foto es una niña de 15 años con un cuadro constitucional de 2 meses de evolución, fiebre y tos, que bueno, pues una tuberculosis con derrame pleural bastante complicado. Y bueno, pues de la patología típica que podemos ver allí, que no vamos a ver aquí o que muy raramente vamos a ver aquí, pues por ejemplo vimos 3 tétanos en 2 meses, 3 tétanos que fallecieron los 3,
porque no hay gamma globulina, no hay gamma globulina tampoco en Malabo, o sea, no tuvimos opción de hacer nada. Se les da tratamiento de soporte, se les ponen antibióticos, pero la realidad es que ya llegan pues en fases muy avanzadas. De hecho, recuerdo uno que vimos pues en posición de opistótonos ya en la urgencia, o sea, ya bastante avanzado. Y es muy frustrante porque es gente a lo mejor de 40 años que incluso su familia, pues lo que digo, se coge un vuelo, se va a Malabo, a la capital, que está en la isla, no hay gamma globulina tampoco, no hay en Camerún, no hay, y directamente pues o lo traen de España, que muchos tienen lazos con España, o el paciente literalmente se muere. Bueno, la malaria, pues como si vemos aquí las insuficiencias cardíacas o las neumonías, o sea, esto era el pan de cada día. La mayoría han pasado varias malarias en su vida, lo pasan de hecho en general bastante leve. Siempre lo dicen que si la malaria pilla a un blanco, pues que lo troncha, pero la verdad es que ellos lo pasan mucho más leve. Muchos vuelven a trabajar al día siguiente, todavía con fiebre, o sea, es bueno, bastante llamativo. Tuberculosis hay muchísima, también vimos algunas anemias drepanocíticas con crisis drepanocíticas de dolores óseos en gente joven. El VIH, pues no sé deciros la prevalencia, pero vamos, o sea, tremendo con coinfección por hepatitis. Y igual, tratamiento de VIH sí que tienen dos líneas de tratamiento y poco más, pero bueno, por lo menos tienen. El tema ya del VIH, pues es tema de falta de adherencia, falta de medidas de prevención por parte de la población, que tampoco lo tienen muy asumido. Y luego vimos mucha patología, sobre todo de daño hepático y renal, que al final asumíamos, porque tampoco se puede hacer muchas pruebas, que eran de origen tóxico. Hay mucha creencia popular allí en Guinea de tema pues curanderías. Hay muchas clínicas de médicos, entre comillas, chinos, donde pues ellos van a tratarse pues lo que sea. Entonces les ponen un remix ahí en el suero de pues sueros antimaláricos, antibióticos, demás, y bueno, pues luego vienen muchos pues con patología, daños renales agudos que no se explican por otra causa, que no has visto otra causa y que bueno, pues se asume al final que es de esto. Ya digo que hay mucho tema de cultura popular y demás. Y luego pues también mucho cuadro digestivo, que muchas veces no acabábamos de saber qué era. Eran diarreas con fiebre, con afectación del estado general y demás, pues que al final asumíamos que eran infecciosas por la clínica y un poco por lo que podíamos ver en la analítica, pero muchas veces no llegábamos a un diagnóstico microbiológico por falta de medios. También se ve patología que veíamos aquí, neumonías comunitarias, insuficiencias cardíacas, tema ictus. Como no hay neurólogo, ingresaban con nosotros. De hecho, en nuestro hospital no teníamos opción de hacer código ictus, que llamamos aquí, ni fibrinolisis, ni cateterismo, ni endoscopias. Eso teníamos que mandarlos, no como si aquí mandamos algo de neurocirugía a Madrid, a 50 kilómetros, o a Toledo, a 120, sino a Malabo, a 1 hora y pico de avión, a una isla. O sea que las limitaciones eran bastante importantes. Y bueno, pues también vimos COVID, como en todo el mundo. Allí tienen la vacuna china, la de Sinovac. No está muy extendida, al menos cuando fuimos nosotros, la vacunación. Y bueno, tenía un protocolo diferente. Los pacientes permanecen ingresados incluso hasta que negativizan. Algunos les dábamos de alta y les hacíamos volver a venir para repetir la PCR y demás, porque tampoco te puedes luego asegurar que puedan verdaderamente aislarse en una habitación con un baño solos en su casa. Muchos viven en familias muy numerosas y en casas muy, muy pequeñas. Y bueno, pues dentro de la rotación de allí, durante 2 semanas, pues esto, Leonila nos propuso hacer una, digamos, subrotación, una rotación de 2 semanas en el Hospital General de Bata. Entonces, esto sí que fue verdaderamente medicina de guerra y África de verdad. Este es el hospital público de la ciudad, está lleno son diferentes edificios, diferentes módulos conectados entre sí por estos pasillitos que veis, donde veis pues bueno que los pacientes y los familiares tienen ahí la ropa tendida, realmente viven en el hospital acompañando a sus enfermos. Y bueno, aquí sí que tenía una cartera de servicios bastante amplia, o sea, teníamos hasta logopeda. Nosotros hicimos una rotación dentro de lo que sería lo que aquí llamaríamos infecciosas. Allí lo llaman la unidad de referencia en enfermedades infecciosas, la URREI. La médico que llevaba esta unidad con la que rotamos nosotros era la intensivista de nuestro hospital. O sea, que para que os hagáis un poco la idea del tema de las especialidades de allí, ella era, en teoría se describía como médico general, pero manejaba una UCI con drogas vasoactivas, respiradores, etcétera, en un hospital, y en el otro hospital era la jefa de la unidad de infecciosas. Y bueno, pues esta es una habitación, como podéis ver, del Hospital General, pues con humedades, no hay aire acondicionado, aunque veáis el aparato no funciona ninguno, con 30 grados de máxima, 25 grados de mínima, 90% de humedad. Como veis, las habitaciones, pues eso, muy escasos medios.
Y dentro de lo que es la URREI esta, pues lo que hacíamos era ver, todos los pacientes eran pacientes VIH, y de hecho he puesto ahí SIDA porque la mayoría están en fase de SIDA, cosa que aquí es ya muy difícil ver, con muchas enfermedades definitorias de SIDA. Sobre todo veíamos gente muy joven, la esperanza de vida en Guinea es de 58 años. Entonces era muy raro, de hecho, la edad media de pacientes que vemos aquí, por ejemplo en interna, ya no digo en geriatría, pues allí ver un paciente de 70-80 años era bastante llamativo. Entonces son pacientes, como digo, con muy mala adherencia, o incluso con nula adherencia, pacientes que no se toman la medicación. La mayoría, pues eso, con un fracaso clínico e inmunológico. O sea, lo de ver los CD4, para los que no estéis muy habituados, marcador de respuesta, o sea, de sistema inmunitario a nivel de nuestro organismo, como respuesta al VIH, pues bueno, allí pacientes con 0 CD4, 20 CD4, menos de 100, eso era lo normal, lo normal. Y bueno, pues como digo, sarcomas de Kaposi, tuberculosis, neurotoxoplasmosis, cándidas por todos los lados, o sea, eso era el día a día allí. Aquí veis un sarcoma de Kaposi ya pues con afectación de mucosas, esto tiene muy mal pronóstico, ya de esto pues no hay mucho que hacer. Esto es una vía central cogida en el Hospital General, pues como veis, higiene poca, se le pone un esparadrapillo con una gasa, con betadine. Las luces no están lavadas. Aquí, por ejemplo, pues se perdió el tapón y permanecía conectado a la conexión, que era la única manera de pues preservar esto cerrado. Como digo, bueno, complicado. Y bueno, el Hospital General, aunque es público, no financia todo. O sea, el ingreso a estos pacientes, los antirretrovirales, el Septrin de profilaxis para pacientes muy inmunodeprimidos, tratamiento de tuberculosis, hemograma no, hemoglobina solo, y pruebas de laboratorio como una vaciloscopia, eso sí que está financiado y esto sí que es gratuito en el hospital. Todo lo demás que se os ocurra lo tienen que pagar los pacientes. Esto es una foto de otro sarcoma de Kaposi en fase ya nodular directa con afectación, pues eso, subcutánea y demás. Una paciente que vino porque ya no podía caminar. Y esto es una foto de una mesilla de un paciente. Como veis, pues todo esto lo pagan ellos. Un suero, un simple y triste salino, lo pagan ellos. Los paracetamoles, lo pagan ellos. Fluconazol, complejo vitamínico B, jeringuillas, agujas, todo esto lo tienen que pagar los pacientes. O sea, esto no está financiado ni por el hospital, ni hay allí una seguridad social como aquí, ni nada. Y de hecho, pues es quizá yo creo una de las cosas que más nos chocaba y que más nos frustraba, que tienes que acostumbrarte a trabajar con los pocos medios que tienes y que se pueden permitir tus enfermos, porque pues recuerdo, por ejemplo, una paciente que teníamos que ponerle piperacilina tazobactam, pues para los que no lo conozcáis son 3 viales al día por lo menos una semana, o sea 21 viales. Pues hacías una receta, la receta era un trocito de folio donde ponías tú lo que querías y lo firmabas con un garabato, ni sello, ni membrete del hospital, ni nada. Y veías pues que no lo habían administrado las enfermeras porque no lo podían pagar. Y al final, pues estos pacientes, si no pagan su tratamiento y no se les administra, pues se van a morir. Hicimos cosas más allá de ver enfermos, pues se nos ocurrió en una paciente, por ejemplo, hacerle una toracocentesis, un derrame pleural complicado que no mejoraba. ¿Con qué? Pues con los mismos guantes con los que pasamos el resto de la planta, porque no había más. Teníamos agujas, teníamos jeringuillas y teníamos opción de mandar a cultivo. No teníamos guantes estériles, no teníamos llave de 3 pasos para hacer la técnica un poco más segura, no teníamos opción de analizar el líquido en el laboratorio, no teníamos, por supuesto, ya no hablo de ecografía para marcar un punto y demás, o sea, lo hicimos pues como hacíamos antiguamente, ¿no? Auscultando a ver dónde llega el derrame y pinchando un poco a ciegas. Y bueno, la opción de la placa de control sí que existe, pero la tiene que pagar el paciente, con lo cual pues tampoco la hicimos. Y también hicimos una paracentesis, hicimos la paracentesis más grande que hemos hecho nunca. Sacamos 20 litros de una paciente con agujas y un sistema de sueros para drenar. Pero hasta la botella que ponemos debajo de las paracentesis para recogida de líquido era una garrafa que tenían los pacientes. O sea, no hay botellas allí de pues como las que utilizamos aquí de recogida de orina. Como digo, tampoco teníamos guantes estériles. Nada de opción de analizar el líquido, por supuesto nada de ecografía. Y luego una cosa muy llamativa que todo el mundo pregunta, ¿y tenéis albúmina? No teníamos albúmina, o sea, drenamos 20 litros sin reponer albúmina, que a lo mejor es una barbaridad, pero es que no había otra opción con esta paciente. De hecho, la solución que tienen allí pues es darles huevos. Si drenas una paracentesis, pues que se coma X huevos. Pero no hay opción de poner un vial de albúmina como hay aquí.
Y bueno, esto nos llamó mucho la atención. Aquí a la derecha veis las historias clínicas de este hospital, que bueno, esto es uno de los hospitales en España que lo podéis ver, historias clínicas en papel, con las carpetas estas, pues bueno, sucias, ya muy viejas. Y esto de la izquierda, un cuaderno de las princesas Disney o del PSG, pues son las historias clínicas de los pacientes VIH. Ellos llevan su cuaderno, que además lo llaman así, cuaderno, y con el cuaderno pues van a cualquier médico que les vea de su patología VIH, les llevan el cuadernito este y lo van rellenando. Entonces tú vas viendo pues que pueden a lo mejor ir a Malabo a una visita y a otro médico y le llevan su cuaderno. Entonces esta es la historia exclusiva de VIH. Y bueno, por contaros también un poco más allá de tema médico, pues bueno, no todo iba a ser trabajar, también hicimos algo de turismo estando allí. Es un país increíble, la verdad. Bueno, los dos celebramos nuestro cumpleaños, cada uno en un mes diferente, y bueno, con nuestros compañeros de allí, pues la verdad es que nos organizaron, nos hicieron una tarta, nos organizaron allí en un restaurante típico de la comida, o sea que bueno, la verdad es que la gente es impresionante, te das cuenta de que pues con lo muy poco que tienen, o sea, para nosotros llegó un punto en el que dijimos, o sea, tenemos que cambiar el chip porque nos estamos frustrando todos los días de no poder hacer cosas por los pacientes porque no tienes medios, y de verdad que es muy frustrante. Aquí un paciente te va mal, le escalas el antibiótico, le operas, le pides cualquier prueba de imagen, allí no. O sea, allí estás muy limitado y muy atado de pies y manos para muchas cosas. Entonces es tremendo ver cómo trabajan ellos, cómo hacen todo por sus pacientes, lo alegres que son, bueno, la verdad es que nos recibieron genial. O sea, nosotros íbamos allí pues eso, a aprender realmente, es una rotación a aprender de medicina tropical y ya pues de paso a aprender la experiencia. Y bueno, pues en los dos hospitales, tanto en el nuestro, en Inseso, como cuando fuimos al Hospital General, nos presentaron allí en sesión, nos dieron un aplauso, los médicos españoles que vienen aquí a trabajar, o sea, éramos como si fuéramos héroes. La verdad es que la gente allí es increíble. Y bueno, pues esta foto de la derecha es un macro hotel que tienen montado en el centro del país. O sea, la gente literalmente, y voy a ser muy duro, se muere de hambre o de falta de recursos, pero pues tienen esta barbaridad de hotel creado por el gobierno con dinero público. Bueno, aquí solo van pues los pocos turistas que hay y gente con dinero. Estuvimos también haciendo alguna excursión por la isla de Bioko, donde está la capital. Esto es un lago volcánico, o sea, es un lago en un cráter volcánico, que hicimos allí una excursión. Y bueno, esta es la playa. Algunos son a la película Palmeras en la nieve, pues se rodó en esta playa. Esto es Eureka, es un sitio, pues una playa perdida, literalmente, no hay ni cobertura, para llegar hay que coger varias carreteras malas y caminos. Y bueno, pues es un sitio, como veis, espectacular, donde salen varias cascadas que llegan allí al mar. Es un país precioso, es un país verde, húmedo, boscoso, pero bueno, pues muy difícil el tema turístico, pues no hay turismo, no está nada explotado. Ya digo que es muy complicado moverse, cualquier movimiento que hacíamos necesitábamos PCRs, papeles de autorización, controles continuos de policía. O sea, para bajar aquí, que a lo mejor no sé si llegaba 1 hora de coche desde Malabo, pues pasamos 7 controles de policía, con barreras en medio de la carretera que literalmente eran pues unos barriles de unos bidones y un palo cruzado, y ahí hay un señor que dice ser policía y te para el coche y tienes que enseñar pasaporte, carné COVID, autorización para visita para moverte por el país. O sea que bueno, bastante, como digo, complicado. Pero bueno, en general pues una experiencia muy satisfactoria. Ya digo, a nivel médico pues aprendes a valorar desde luego lo que tenemos aquí, que no te planteas pues eso, que se te vaya a morir un paciente porque no puedes ponerle un antibiótico, o que se te vaya a morir un niño porque no tienes opción de meterlo a la UCI. Y bueno, pues también a nivel personal, pues como digo, ver cómo se vive en un país así, como al final, yo recuerdo un español que conocíamos que decía, joder, con el desastre de país, ¿cómo puede salir esto adelante, no? Y él decía, porque todos los días amanece y anochece en Guinea, o sea, todos los días pues pasa el día y al final la gente sale adelante. Así que eso es todo, muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cosa.